Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en las instalaciones de Rey Campero, esta vez en nuestra quinta sesión de En Vivo y con 6 sentidos. En esta ocasión hablando de mezcal, nuevamente compartiendo con Gilberto y Héctor, y pues los dejo aquí en manos de Héctor, que empiece esta transmisión. Gracias, Karen. Gracias. Bienvenidos. Pues estamos aquí con Gilberto, de Rey Campero, Gilberto Sánchez, de la familia precisamente Sánchez, de Candelaria Yegolé. Esto es municipio de Tlacolula, si no me equivoco. Sí, Bueno, de Soquitlán, Santa María Soquitlán. de Soquitlán, pertenece a Soquitlán. Y pues con el gusto de presentar los productos que tenemos, y dentro de ellos tenemos a Rey Campero, y estamos aprovechando para mostrarles las ideas de regalo que se están produciendo en 6 sentidos, en donde ustedes pueden armar su cajita de productos para poder hacer sus compras, sus regalos ya directamente a sus allegados ahora para las fechas próximas. Entonces, pues nos vamos con Gil para hablar del tema de sus mezcales, que está muy interesante. Nuevamente dentro del concepto que manejamos en 6 sentidos, de representar a los productores con la marca que ellos tengan. Pues aquí tenemos a la familia Sánchez con Rey Campero y vamos a estar platicando con Gil. Muchas gracias, Héctor, por la invitación y por la plática hoy con ustedes en 6 sentidos. La verdad que siempre es un placer para mí platicar de mezcales, y más con un amigo que ha trabajado mucho también en la industria del mezcal, conocedor de mezcales, y bueno, pues ojalá que la gente también interactúe con nosotros para que sea un poquito más amena la charla, ¿no? Claro que sí, va a haber la sesión de preguntas, como siempre en cada en vivo que hemos hecho, después de un par de preguntas que le vamos a hacer por aquí a Gil. Y me gustaría comenzar por preguntarte algo que hemos hablado ya en otra ocasión en un en vivo, y lo hemos platicado también mucho con Eduardo Ángeles de La Locura, Sí. sobre el tema de cuál es para ti un maestro mezcalero, ¿no? Y esto lo digo pensando en la estructura que ya son ustedes, Sí. que a mí me parece muy interesante cómo lo vienen manejando, ¿no? Sí, yo creo que la verdad que la parte o el reconocimiento como maestro mezcalero, pues antes en las comunidades mezcaleras no se le daba el título como tal. O sea, el maestro mezcalero por lo menos en Candelaria, Yegolé y en las comunidades cercanas no había como el título de maestro mezcalero, sino solo le decían mezcalero como tal a la persona que se encargaba de cultivar su agave, de cosechar su semilla, de cosechar su hijuelo, de arar el campo, de sembrar su maguey, de esperar 6, 8 años para empezar a cosechar sus agaves cultivados, y también algunos silvestres que había alrededor de los campos de donde sembraba el espadino, que era el principal maguey con el que se elaboraba mezcal, desde, bueno, en este caso en Candelaria Yegolé, pues desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, pues la mayoría ellos cosechaban siempre espadín, pero se cosechaban también algunos agaves silvestres que había alrededor. Entonces era la persona encargada de llevar todo el proceso, ¿no? El mezcalero, que ahora es maestro mezcalero, que ya se le está dando como ese reconocimiento a todas las personas que se dedican al mezcal, pues es más que nada eso, ¿no? Llevar todo el proceso de la elaboración del mezcal, no solo el hacer mezcal, sino desde el cultivo, el arar la tierra, el consentir el maguey, el verlo cómo va creciendo, y de ahí, cuando ya llega a la madurez, llevarlo al palenque, que nosotros le decimos palenque, llevarlo al palenque y hacer ya toda la elaboración final del mezcal, ¿no? Pero realmente el trabajo del maestro mezcalero es intenso, es de día a día, de lunes a domingo, y como te comento, desde el campo hasta tener ya el producto final, ¿no? No solo en un eslabón, sino estar en toda la cadena productiva de lo que es maguey y mezcal. Claro. A ver, aprovecho para que me cuentes un poco cómo es la estructura de esta empresa familiar, ¿no? Sí, Rey Campero es una empresa, como tú le dices, 100% familiar.
la iniciamos nosotros ya en el 2012 con las marcas de Rey Campero y Herencia de Sánchez. Realmente está mi tío abuelo, Ramiro, que es el más grande que está con nosotros en la empresa, ya tiene más de 75 años. Él se ha dedicado toda la vida a hacer mezcal. Está Rómulo y Vicente, que también ya están como maestros mezcaleros ahora en Rey Campero, y está Valentín y un servidor, que estamos ya, bueno, Valentín está en la parte del cuidado de los agaves y yo estoy más en la parte de las ventas y la comercialización. Somos una empresa 100% familiar, todos somos originarios de Candelaria Yegolé y traemos pues en la sangre la parte mezcalera, porque realmente pues toda nuestra familia ha sido mezcalera, ¿no? En Candelaria Yegolé todas las personas adultas casi saben hacer mezcal, si no han estado toda la vida involucradas en el mezcal, pero sí en ciertas etapas de su vida han hecho lotes de mezcal. Entonces es un pueblo chiquito pero mezcalero. Muy bien. ¿Qué generación de vida del mezcal serías tú dentro de la familia, claro? Pues yo ya soy quinta generación. Okay. Si lo empezamos a ver desde que se fundó Candelaria Yegolé, ya nuestra abuela pues ya traía sus alambiques de destilación. Entonces Yegolé se funda por ahí de los 1880, 1800, no hay un registro exacto, pero ya tiene como más de 100 años que se fundó Candelaria Yegolé, y desde que se funda ya traían la parte de destiladores, ya traían toda la parte del maguey y la cultura del mezcal cuando se llegó a fundar, y pues obviamente pues de ahí se siguieron las siguientes generaciones a hacer la producción del maguey y del mezcal. Muy bien. Ahora aprovecho entonces para preguntarte, ¿cuáles ubican ustedes que serían los magueyes silvestres, sobre todo, sí, de la región? Sí, los endémicos de Candelaria Yegolé es sin duda el jabalí, que es silvestre endémico totalmente de Candelaria Yegolé, el tepestate, el cuiche. Encuentras tobalá muy poquito, pero sí se encuentra. El coyote también se encuentra en algunas zonas un poquito más altas de Candelaria Yegolé. Y bueno, el espadín, que es cultivado, pero es el que tradicionalmente se ocupa para la elaboración del mezcal. Entonces esos son los agaves que se encuentran 100% en toda la región de lo que es Candelaria Yegolé. Todos los cerros y todas las montañas están cubiertas con esos agaves silvestres, ¿no? Ok. Hablando también ya de maguey, pero metiendo ya el tema mezcal, ¿tú ubicas que en Candelaria los ensambles eran un tema tradicional o era básicamente hacer de un solo tipo? Suceden dos cosas curiosas. Bueno, yo más que nada por lo que me platicaba mi tío abuelo Ramiro, mi abuelo, mi papá, pues es que se cosechaba más el espadín por el azúcar, ¿no? Que tiene un contenido más alto de azúcar. Entonces al momento de elaborar el mezcal, pues se obtiene un mejor rendimiento. Entonces muchas veces, o la mayoría, se inclinaban por la producción de espadín, pero también había personas que se dedicaban al cultivo, a la recolecta de los agaves silvestres. Y en esta recolecta pues se hacían de diferentes tipos de agaves, o sea, se recolectaban tepestates, jabalines, cuiches, que hubiera ya maduros, y se hacían los ensambles, pero pues en ese momento solo se le llamaba mezcal, ¿no? A todos los del destilado que saliera de los agaves recolectados era mezcal. En ese momento, de hecho, ni siquiera había mucha diferencia entre el espadín y los silvestres. Las personas lo vendían como mezcal y ya, no había una diferenciación hasta hace unos 10 años o un poquito más, es que ya empieza a haber pues empezamos a diferenciar cada uno de los agaves silvestres, y ya lo empezamos a traer ya a la parte de la comercialización. Claro, claro, muy bien. Oye, Gili, a ver, una pregunta. Regularmente la gente nos pregunta cuál es un buen mezcal. Sí.
Yo aquí llevaría la pregunta más hacia lo que ustedes hacen. ¿Qué necesita para ustedes tener un buen mezcal dentro del tipo de producción, dentro de las plantas que ustedes tienen? Incluso si quieres hablar de alguno en específico, ahorita estamos probando... Estamos probando el jabalí. Ok. Sí. ¿Qué necesita tener? ¿Qué necesitan tener tus mezcales dentro de la paleta de gustos o dentro de la untuosidad, como quieras verlo? Yo creo que en la parte de muchas veces nos hacen esta pregunta de qué debe tener un buen mezcal. Yo creo que, bueno, primero para las personas que nos están viendo y van a una tienda o a un lugar y dicen, ¿y cómo identifico cuál es un buen mezcal? Yo creo que podemos empezar primero por la parte del etiquetado para las personas que nos están viendo y que no, que a lo mejor no están tan familiarizadas con el mezcal, pues que sea un mezcal 100% agave, que venga certificado. Bueno, a lo personal yo siempre digo que tenga un poquito más de 45 grados, por el gusto, obviamente, en lo personal, como te comento, ya ahí ya es cuestión de gustos. Y obviamente el buen mezcal, como yo siempre digo, pues es hasta el momento de que destapas tú la botella, los aromas, lo pruebas, los sabores, es cuando tú te vas dando cuenta si puede ser un buen mezcal o no, porque realmente en la botella pues, va a ser un poquito difícil que yo te diga es un buen mezcal. A veces hablamos hasta del perlado, ¿no? En las comunidades, en Candelaria, Yogolé, cuando las personas vendían o comercializaban el mezcal, cuando la familia lo hacía o iba a otra comunidad a vender mezcal, hacían el cordoneo o el perleado que le llamamos, y pues obviamente el perlado se presenta en unos grados de alcohol entre 45 y 55 grados más o menos, se presenta abundante entre los 48, entre los 50 hasta 52, y obviamente en ese grado las personas decían que era un buen mezcal porque tenía un buen perlado y tenía un buen grado de alcohol podríamos decirlo así, pero pues faltaba la parte del gusto, ¿no? La parte de olerlo, la parte de probarlo para saber que en conjunto todos los elementos te dan un buen mezcal. Entonces yo creo que un mezcal de Ren Campero, para decir que sea un buen mezcal, debe tener muchos, si son silvestres, muchos aromas, ¿no? Aromas a campo, a un poquito maguey cocido, la parte ahumada, que es también una característica por la forma de la cocción. Entonces está el maguey ahí 3 o 4 días y obviamente la parte ahumada pues debe estar presente también, ¿no? Un poquito, bueno, ya depende de cada variedad, hay unos que son un poquito más cítricos, un poquito de acidez, algunos que son un poco más lácticos, ¿no? El dulzor, el maguey cocido, el sabor de agave cocido, entonces hay muchas características, ¿no? Que debe tener un mezcal, pero lo que no debe tener, pues es algún olor, pues a veces nos encontramos mezcales que tienen algún olor, pues alcohol, ¿no? Literal alcohol de un tipo de alcohol de caña o estos. Entonces, cuando nosotros hacemos a veces la prueba de ponernos, pues alguna gotita acá y oler, pues obviamente la parte del alcohol de nuestro mezcal se evapora y se quedan un poquito más los aromas. Y aquí debe oler pues a planta, algunos huelen florales, algunos minerales, ¿no? Pero no debe haber presencia de otro tipo de aroma que no sea alcohol del maguey, ¿no? Del agave. Este ejercicio del perfume, ¿no? Sí, del perfume, exactamente, sí. Realmente, en cuanto son los agaves silvestres, son los que nos dan más aromas y más sabores, ¿no? Entonces el espadín no tiende a tener muchos aromas y sabores. El espadín es un poquito a maguey cocido, un poquito más dulce, pero ya si tú te pones un tepestate o un jabalí o un cuiche, que son bastante aromáticos, pues obviamente vamos a sentir esos aromas también en la nariz y al probarlo pues en boca, ¿no? Entonces yo creo que el buen mezcal, pues hasta que nosotros lo olemos y lo degustamos, podemos ya determinar realmente si es un buen mezcal, ¿no? Claro. Y si nos gusta también, porque a veces también en gustos se rompen géneros, como dicen por ahí, entonces a veces para mí puede ser un buen mezcal de 48, de 50 grados y hay alguien que le guste pues un poquito más suavecito, ¿no? A lo mejor de 40 o de 42, también, también eso es de respetarse, ¿no? Desde luego. Sí.
Hablabas dentro de qué necesita tener un buen mezcal, hablabas de la etiqueta. Sí. Tú pones una buena ficha técnica dentro de tu producto. Cuéntame con esto, ¿cómo hacen ustedes el mezcal? Háblame de tu proceso de producción, ¿no? En cada etapa, ¿cuál es la Sí, pues tecnología que usan? hablábamos al principio del maestro mezcalero, ¿no? ¿Quién es el maestro mezcalero y qué hace, ¿no? Al final, lo primero es la selección del agave, ¿no? Seleccionar agaves 100% maduros, que Claro. los azúcares estén ya bien concentrados en el agave y que estén totalmente maduros para que tengamos un buen mezcal al final. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, la selección de los agaves. Ya que tenemos seleccionados los agaves maduros, pues llevarlos al palenque, ¿no? La cocción se hace en el horno cónico de tierra, ahí pasa de 3 a 5 días en el horno, más o menos. De ahí se destapa el horno, se deja enfriar, pueden pasar 3 o 4 días de enfriamiento y ya lo llevamos a lo que es la molienda. La molienda se hace en la tradicional tahona, ¿no? En la piedra tirada por el caballo. En nuestro caso la movemos con una mula, hay algunas comunidades que lo mueven con una yunta, con un burro, con un tractor, ya depende ahí de cada maestro mezcalero las condiciones que tenga, ¿no? Pero la tradicional tahona, de ahí lo llevamos a lo que es pues la fermentación en tinas de madera, ¿no? La fermentación nos tarda entre 10 y 12 días, a veces si el clima nos favorece pueden ser 8 días. Y teniendo ya la fermentación, que es la conversión de los azúcares a la parte del alcohol, pues nos vamos a lo que es la parte de la destilación, ¿no? La destilación en alambiques de cobre, ¿no? Ajá. Doble destilación y ya para obtener nuestro producto final. Ok. Ese sería como el proceso a grandes rasgos de elaboración del mezcal, ¿no? Muy bien, Gil. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Héctor, nos hace una pregunta de por qué elegiste a Rey Campero para ser parte de Seis Sentidos. Porque a mí me parece que son inicialmente mezcales de buena calidad. Por otro lado, me parece que, bueno, ellos cumplen con la filosofía de Seis Sentidos, que es representar a maestros mezcaleros directamente, a familias mezcaleras. Gracias. Y tienen una buena imagen, tienen una buena ficha técnica, tienen todas las formalidades y son un buen mezcal. Básicamente fue por eso. Y bueno, son buenos amigos. Igualmente. Ellos preguntan cuánto cuesta un buen mezcal, cuánto debería costar un buen mezcal. Ay, esa es una buena pregunta. Difícil de contestar porque depende siempre de en dónde, ¿no? Siempre llegar al norte del país desde el sur es más caro, pero depende también de si es un restaurante, depende de si es una tienda especializada, un supermercado, que ahora los hay hasta en supermercado. Pero buen mezcal aquí en Oaxaca yo te diría, y bueno, está el tema de los impuestos, Sí. que es un tema súper fuerte, que aquí yo recomendaría que ese nos lo cuente Gil, porque nos pega mucho, nos saca de mercado, por decirlo de alguna manera, y la gente no sabe todo lo que se paga de impuestos en el tema del mezcal. Sí, Cuéntanos. realmente, Héctor, para ahora sí que para tener un costo de un buen mezcal, como dices, es realmente difícil porque cada casa mezcalera o cada marca pues lo va imponiendo sus precios dependiendo de las condiciones en las que trabaja también, ¿no? Nosotros tenemos la fortuna de tener toda la cadena y obviamente manejamos los costos y los precios un poquito más a conveniencia propia, ¿no? Porque tenemos desde la cosecha del agave, la producción, el envasado y la comercialización, y a veces algunos no tienen esa parte y obviamente los costeos se elevan un poquito. Claro. También otra parte, lo que hablabas de los impuestos, tienes un mezcal que te puede costar
400 pesos, pero si le pones el 53% de IEPS y el 16% de IVA, ya se te va a ir a 800, a 900 pesos, ¿no? Sí. Y ahora, como hablabas también, llevarlo a otro lado, pues también el costeo del envío, y ahora sí que otros costos que se van incrementando. Entonces a veces pensamos que los mezcales son muy caros cuando ves una botella de 1,000 pesos, pero realmente estás pagando 400 de impuestos, ¿no? O un poquito más los envíos, más todo lo demás. Realmente el costo no es tan alto, pero los impuestos sí nos terminan pegando. Entonces, y ya también el precio depende de cada casa mezcalera al final, ¿no? Pero yo diría que, no sé, rondan entre los 800 y los 1,500 tal vez, los diferentes mezcales que se pueden encontrar. Podemos encontrar más caros, podemos encontrar un poquito más baratos, pero más o menos en esos precios son los que podríamos decir que los encuentran, ¿no? Sí, nada más en impuestos, para que hagan la cuenta, es una botella que ellos nos vendieran en 100 pesos sin impuestos, con el IVA se va a 116 pesos. Y sobre los 116 hay que aplicar el 53, terminamos como en un 177, son como 77, 78 pesos de puro impuesto. Si eso lo ponen en una botella que tiene costos como los que usaron, o como los que usan un método como los de olla de barro, por ejemplo, que tienen costos muy, muy altos, tienen mermas muy altas, ese costo es alto, más la utilidad que tienen que ganar, más meterlo en vidrio, más el impuesto, pues son botellas que van a costar seguramente más de 1,000 pesos. Y eso sin contar que habrá marcas que regularmente los que son productores no se meten tanto a ese tema, pero habrá marcas que además de vender lo que está dentro, el mezcal, te venden vidrio, más mercadotecnia, más bla, bla, bla. Entonces esto incrementa todavía más los productos, pero más o menos así andan las cuentas de y algo nada más para recalcar también, si es un agave silvestre, obviamente que también va a ser un costo más alto todavía, ¿no? Porque a veces hablamos de mezcales y el diferenciar entre el espadín, que es el que más fácil podemos producir, y un silvestre, que ahí el costeo ya se va también mucho más alto, ¿no? Entonces también para recalcar que ven el precio de un mezcal, hay que fijarse también si es silvestre o es cultivado, ¿no? Para no dejarse llevar. Y no son solo los años de la edad que requiere cada maguey o cada especie distinta para llegar a su madurez, es también el tema de los rendimientos. Un espadín nos da mucho más mezcal que un jabalí, por ejemplo. Esto da muy, muy poco mezcal. Aquí hay un cuestionamiento interesante de por qué entonces existen los mezcales de 100, 200 pesos, a qué se debe, a qué se debería esta parte. Pues realmente ahí sí puedes encontrar mezcales de 150 pesos o de 200 pesos si vas con el productor y que es tu amigo, y vas a saber que lo está haciendo y puedes confiar en él, y dices, oye, te voy a vender este mezcal en 200 porque eres mi amigo y confías en mí que es un muy buen mezcal. Pero si ya en el mercado, ya con marbetes, con impuestos, encuentras una botella de entre 100 y 200, pues híjole, la verdad es muy, muy difícil que sea un mezcal, ¿no? Sí, un tema es el granel, otro tema es cómo estén realmente producidos, y otro tema es el cómo estén presentados. Un mezcal de 150 pesos probablemente es a granel, o no tiene las formalidades de una certificación, más allá de estar yo a favor de certificación y de bla, 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 o de toda esa formalidad que implica el tema mezcal. Regularmente un mezcal que cumple con las formalidades, pues va a tener que, además de pagar impuestos, pagar certificación. Es otro tema más, ¿no? Pues aquí tenemos un saludo para Abigail Inglés. Nos pregunta, más que nada aquí, ¿qué mezcal están tomando ustedes ahorita y cuál recomendarías de Rey Campero, con cuál recomiendas empezar a conocer? Muy bien. Ahorita estamos tomando jabalí, es un agave, les platico un poquito, silvestre totalmente,
hablábamos del rendimiento, se necesitan 18 o 20 kilos de maguey para producir un litro de mezcal de agave jabalí, cítrico, un poquito fuerte en el paladar. Realmente es un mezcal ya para gente que ha probado muchos mezcales, que está en el mundo del mezcal, pero para iniciar nosotros en la parte del mezcal, pues tenemos, yo podría recomendar de Rey Campero el mexicano, que realmente se me hace un poquito más, más llevadero en el paladar. Y también manejamos en una marca que es Herencia de Sánchez, un espadín de 42 grados, que es mucho más suavecito también, y que para iniciar también se puede acoplar muy bien a nuestro paladar. Pero de Rey Campero, yo creo que el mexicano realmente es afrutado, es con sabores también a maguey cocido, pero es muy, muy delicado en el paladar, entonces no se siente nada fuerte. Yo honestamente me quedaría con el jabalí. Sí. Sí, ya para la gente que ahora sí, como hablábamos ya de los que hemos estado en el mezcal y que nos encantan los mezcales, ya entramos a la parte del jabalí, del tepestate, ¿no? Ya de mezcales más complejos, y que nuestro paladar pues cada vez nos va exigiendo cosas más complejas, ¿no? A ver qué de nuevo podemos probar, qué nuevos sabores, qué nuevos aromas le podemos encontrar, ¿no? Porque lo más importante para degustar un mezcal es eso, o sea, encontrar los aromas y los sabores, no solo tomar un mezcal para embriagarnos, ¿no? El mezcal es para degustarlo, para encontrarle aromas, para encontrarle todos los sabores, tomarnos una o dos copas y disfrutar y pasarla bien, ¿no? Claro. Voy a hacer un ejercicio muy rápido, nada más bajo el tema de lo que hablábamos antes, de los rendimientos. Sí. Por ejemplo, el mexicano, en este caso este lote, que es el número D5008-M, son 767 botellas. En el caso del jabalí, que es un lote D5016, son 548 botellas. Y me imagino que la carga en el horno fue similar, ¿no? Sí. Si es que encontraron o tuvieron el suficiente jabalí, pero rinde mucho menos, ¿no? Sí, realmente nosotros a veces encontramos una carga, como dices tú, completa para el horno. Por lo regular casi siempre se van mixtos, y ya a veces pues producimos 2 o 3 lotecitos de jabalí, por ejemplo, y los juntamos para que, hablabas de la certificación, pues para que la certificación sea más llevadera. Juntamos 2 o 3 lotes y hacemos un lote un poquito más grande, y los costos se hacen pues un poco menores, ¿no? Entonces, más que nada, porque realmente si vamos de lote en lote, pues hablamos de 300, de 400 litros cada lote de los agaves silvestres, ¿no? Porque es difícil conseguir tanto maguey para el horno. Nuestro horno se lleva 14 toneladas, entonces por lo regular siempre van mezclados los silvestres con un poco de espadín, o 2 o 3 agaves silvestres diferentes, que se juntan en el horno y se separan al momento de la molienda, ¿no? Para completar la hornada y poder hacer el proceso de cocción perfecta, podríamos decirlo así. Más o menos, ¿cuántos kilos de maguey necesitas para hacer un jabalí y cuántos para un aproximado? El aproximado del jabalí está entre 18, 20 hasta 22. Si lo comparamos con el espadín, que es el cultivado, el espadín necesitamos de 8 a 10 kilos por cada litro, y el mexicano entre 10 y 12 más o menos. El mexicano tiene bastante azúcares también. A veces son muy, muy parecidos al contenido de azúcar al espadín. Entonces es uno de los agaves que también hace mucha concentración de azúcar, y los que menos concentración hacen es el jabalí, el tepestate, el cuiche, ¿no? Que la concentración de azúcar casi es al 50% de un espadín, ¿no? Hablamos que el espadín siempre anda en los 30 o 32 de ART, y el jabalí, el cuiche andan entre los 18 y los 17, a veces 20 si nos va bien. Ok. Sí. Muy bien, Gil, gracias. ¿Alguna pregunta más por allá, Karen? Bien, pues le agradezco al auditorio antes que nada por estar presentes, y sobre todo aquí al amigo gusto. Gilberto. Gracias por los mezcales. Les recuerdo, estamos en 6sentidos.mx. Están las ideas de regalo
Son productos fresquecitos. Ustedes pueden combinar, armar su idea de regalo como ustedes gusten. Y pues aquí estamos. Muchas gracias. Buenas noches.